Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, el capítulo primero, creo en Dios Padre. En el artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos ahora ya en el párrafo 2, el Padre. Y en este primer apartado estamos tocando el tema de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde el Catecismo está dedicando 6 números a desarrollarlo, del número 232 al 237. El día de hoy vamos a profundizar en los 2 últimos números, 236 y 237. Número 236 del Catecismo dice: los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Bueno, pues queridos amigos, aquí en primer lugar no nos asustemos, ¿no?, con algunos términos que escuchamos. Esta palabra oikonomía, estoy casi seguro que para la mayoría de los que me escuchan nunca la habrán escuchado, ¿no? Nunca habrán oído de ella. Son términos un poco inusuales que se utilizan, pero algunas veces da la impresión como de susto, o que uno pueda pensar, no, el catecismo es muy elevado para mí, etcétera, etcétera. No, para nada esto, ¿no? Vamos a explicarlo. Aquí se distinguen 2 palabras en este número: teología y oikonomía. La palabra teología es un poco más común para nosotros, hace referencia a la ciencia que estudia las cosas de Dios. Y esta teología se divide en asignaturas diversas. Muchos de ustedes han estudiado la palabra de Dios, la teología fundamental, que estudia sobre cómo acercarnos a responder la pregunta ¿quién es Jesús?, la cristología, que estudia la persona de Jesucristo, la teología trinitaria, que estudia el misterio trinitario, la mariología, que estudia el misterio de la Santísima Virgen María, la historia de la Iglesia, la liturgia, los sacramentos, la patrología, que estudia los santos padres, etcétera, etcétera, ¿no? La teología va estudiando diversos aspectos del misterio de Dios y tiene muchas ramas. La palabra oikonomía es una palabra un poco menos conocida, que significa literalmente administración doméstica, ¿no? ¿Cómo se administra? Por ejemplo, en una familia hay quienes forman parte de esa familia. Tu familia es tu mamá, tu papá y 4 hijos, ¿no? Esos son los que forman parte de tu familia. Y otra cosa es cómo se administra esa familia, cómo administran los bienes, qué normas tienen en esa familia. Por lo tanto, la primera palabra, teología, ¿quién es Dios? ¿Cómo ha tenido lugar? ¿Cómo nos ama? La segunda palabra, oikonomía, ¿qué obras ha hecho? ¿Cómo se ha manifestado? Como vemos, aunque la palabra suena rara porque viene del griego, no es nada difícil. Cuando ya a partir de ahora escuchemos oikonomía, se nos viene a la mente qué obras ha hecho.
¿cómo es que se ha manifestado? Entonces la teología va a responder a la pregunta, ¿quién es Dios? Y la oikonomía va a responder a la pregunta, ¿qué ha hecho? ¿No? Esa distinción también existe en las palabras que muchos han escuchado, cristología y soteriología. Cristología responde la pregunta, ¿quién es Jesús? Y soteriología responde a la pregunta, ¿cómo nos ha salvado? ¿Qué ha hecho para salvarnos? Bueno, hay algunos pasajes del Evangelio que nos pueden ayudar a entender esto desde un mejor punto de vista, ¿no? Cuando Jesús les dice a los fariseos, si no me creéis a mí, creed por mis obras. Qué fácil es esto. Es decir, si no creéis por la teología, si no me creéis a mí, por lo menos creed por la oikonomía. Creed por mis obras. Ahí están aplicadas estas dos palabras por si algún protestante dice que esto no está en la Biblia. ¿Sí? Si no me creéis a mí, creed por mis obras. Si no creéis por la teología, creed por la oikonomía. Esta es una muy buena distinción de partida, queridos amigos, que nos regala el catecismo en este número 236. Continúa el catecismo diciendo, ¿no? Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que nos esclarece toda la oikonomía. ¿Qué quiere decir esto, no? Que las obras de Jesús, las obras de Dios, la oikonomía, nos revelan quién es Él. Imaginemos que Jesús ha curado a un enfermo, ¿no? Que Jesús ha curado a un leproso, a un ciego. Las obras de curación manifiestan quién es Jesús. Este tiene que ser Dios. Este tiene poderes divinos. De lo contrario, ¿cómo puede un hombre devolver la vista a un ciego? Con solo tocarle, ¿le ha podido curar la lepra? Las obras manifiestan quién es. Pero al mismo tiempo, Jesús hace pues una interpretación bien. Porque también se pueden interpretar mal las obras. Hay unos que cuando veían los milagros de Jesús decían, ¿y este quién es? ¿Un mago? ¿Es un fantasma? ¿Actúa con el poder del demonio? También habían unos que interpretaban las buenas obras de Jesús completamente diferente. El Hijo de Dios ha venido a revelarnos el amor del Padre, que ha venido a manifestarnos que el amor de Dios es misericordioso y tiene compasión de nosotros. Él quiere, por lo tanto, que lo conozcamos. Y me lleva a interpretar bien las obras que ha hecho. Es decir, que son dos cosas, ¿no? Las obras que Jesús hace me llevan a conocer quién es Él. Y conocer a Jesús me lleva a interpretar bien sus obras. Las dos cosas juntas. Por eso dice el catecismo en este número 236. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo. E inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Esto también sucede a diario, queridos amigos, no solo en Dios, en nosotros también. Hemos puesto el ejemplo de Jesucristo que se da a conocer en sus obras, pero podríamos poner el ejemplo de cada uno de ustedes. Imaginémonos que hay una persona cualquiera a la cual yo no le conozco interiormente, pero bueno, veo que hace unas buenas obras.
en su tiempo libre, ayuda a los necesitados, siempre está en algún proyecto, siempre está proponiendo una cosa y la otra y nos mueve el tapete, nos deja atónitos y nos preguntamos, pero ¿cómo le hace? ¿De dónde saca tantas ideas? Nos animamos a participar con él, a no quedarnos detrás de bambalinas nomás mirando. Esas obras que hace esa persona son reveladoras de quién es esa persona. Es alguien, empezamos a decir, es alguien a quien no le importa únicamente su salario o acumular dinero, o es una persona que tiene otro tipo de ideales, es una persona que tiene otro tipo de sensibilidad hacia el prójimo. Por sus obras voy conociendo la persona. Por sus obras voy conociendo. Ahora bien, para entender en profundidad por qué esa persona hace lo que hace, es necesario que me abra el corazón y se deje conocer. Voy a entender a esa persona cuando ya hable directamente con ella, cuando me revele sus convicciones íntimas, cuando me muestre su corazón. Esta forma, pues, queridos amigos, de desvelar el misterio es lo que utiliza el catecismo para explicarnos esta partecita de la persona de Jesús. Hay un refrán latino que se usa mucho, ¿no? Operaris sequitur esse. El obrar sigue al ser. Primero hay que ser, y fruto de que eres, obras en consecuencia. Es por eso que dice este número, ¿no? que distinguimos entre teología que habla del ser de Dios y oikonomía que habla de las obras en las que se manifiesta Dios. Las obras me permiten asomarme al misterio de una persona, pero cuando conozco íntimamente es cuando termino de entender el sentido oculto que tenían esas obras y me maravillo. Continúa el catecismo en el número 237 y dice: la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos de Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Es decir, los misterios de Dios también tienen entre ellos una graduación de nivel. Hay misterios de misterios, ¿no? Hay misterios que son más accesibles al conocimiento natural. Por ejemplo, ¿no? La existencia de Dios. Es claro que eso supera al hombre, pero ya sabemos que el hombre tiene cierta capacidad natural de conocer la existencia de Dios. Dios le ha regalado al hombre la capacidad de deducir la existencia. ¿Cómo? Desde la creación, como ya lo hemos estudiado antes. El orden del mundo no puede ser causal. Es absurdo pensar que es una casualidad, que todo lo que existe no más es porque sí. Pero hay misterios que son más misterio, como el hecho de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso sí que es más misterio. Eso no lo puede deducir la naturaleza humana. Tiene que ser Dios el que venga y lo revele y nos lo enseñe y nos lo describa para poder entenderlo un poco. No lo pudimos ver en el Antiguo Testamento. El que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo pudimos ver. Solo hasta que llegó Jesucristo, quien fue el que nos reveló con claridad
el misterio de la Trinidad. Es importante aquí, queridos amigos, que hagamos una pequeña explicación de lo que significa la palabra misterio. Nosotros, popularmente hablando, por la palabra misterio entendemos algo que no está claro, algo que me da un poco de miedo, algo como escondido, ¿no? Pero la acepción popular de la palabra misterio no es la misma que tenemos en teología. Misterio viene del griego mysterion y del latín mysterium, que significa literalmente un conocimiento valioso guardado en secreto. Conocimiento valioso guardado en secreto. Una cosa secreta, oculta, desconocida. En la antigüedad pagana, la palabra misterio se usaba para designar ciertas doctrinas esotéricas, ¿no? Como por ejemplo el pitagorismo, que solo se reservaba para los inteligentes y para los escogidos, como hoy día estas cosas que se escuchan, ¿no? De los Illuminati y todo esto, unos cuantos que saben todo, etcétera, etcétera. En ese tiempo eran los pitagóricos. En el lenguaje de los primeros cristianos, misterio era aquella enseñanza que se tenía que resguardar del conocimiento de los profanos. Esto es muy, pero muy importante. La palabra misterio era esa enseñanza que se tenía que resguardar del conocimiento de los profanos. Era lo que se llamaba, a lo mejor es la primera vez que alguno la va a escuchar, esto se le llamaba en los primeros años del cristianismo, la disciplina del arcano. La voy a explicar. La disciplina del arcano. Cuando a un cristiano se le estaba enseñando el misterio de la redención de Cristo, se le decía, este es un conocimiento que los que no son creyentes no lo van a entender. Y seguía de ese consejo de Jesús. No echéis las perlas a los cerdos. Suena como un poco duro, ¿no? ¿Por qué? No saque. Esto que te estamos enseñando, no lo puedes decir afuera. Porque aquellos que no quieren creer, lo van a sacar de contexto y lo van a usar en contra de nosotros. No echéis las perlas a los cerdos. No gastes el tiempo en quien no quiera conocer, en quien no quiera creer. Que lo único que va a hacer es tomar tus palabras y sacarlas de contexto para después perseguirte más. No echéis las perlas a los cerdos. Así se les decía a los primeros cristianos. Por ejemplo, recuerden ustedes que estamos en medio de la persecución, ¿no? Siglo I, II, III, IV, medio de la persecución. Les decían a los primeros cristianos, mira, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega por nosotros, y ten cuidado a quién se lo dices. Porque fuera de nosotros, los paganos, cuando les llegaban estas palabras, inmediatamente acusaban a los primeros cristianos de ser caníbales, porque comían de un cuerpo y bebían sangre. Y entonces les acusaban los romanos de que los primeros cristianos se comían unos entre otros, que mataban los niños para tomarse su sangre. Y entonces esas noticias, totalmente sacadas de fundamento y de verdad, desataban unas tremendas persecuciones, porque los cristianos eran acusados de ser caníbales. Todo lo que no se entendía era sacado de contexto. Y esto me asusta, porque hoy día, queridos amigos, es lo que estamos viviendo. Eso, a lo que sucede hoy, de todo lo que sacan de contexto de la iglesia, es lo mismo.
Por lo tanto, no te asustes de lo que estás escuchando hoy día de un lado y del otro, y del predicador y del pastor y del no sé qué, y dentro de la misma iglesia también más de uno. Ya la iglesia ha vivido esta misma persecución en su historia muchas veces, muchas veces. Por eso los catequistas de los primeros siglos decían: mantengamos el secreto del arcano, es decir, mantengamos el sigilo, el silencio, en misterio, lo que aquí aprendemos de Jesús, porque si sale fuera, lo van a sacar de contexto. El secreto del arcano. Bueno, en el Antiguo Testamento, la palabra misterio era un equivalente a una palabra hebrea que significaba el secreto de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio se aplica a la sublime revelación de Dios, es decir, lo que estaba oculto de Dios en el Antiguo Testamento, el misterio oculto de Dios, se nos ha manifestado. La encarnación, la vida de Jesucristo, la predicación de los apóstoles, ese es el misterio de Dios descubierto al mundo. Y nos preguntamos, ¿no? En el momento en que se descubre, ¿deja ya de ser un misterio? Y respondemos, no. Nunca las cosas de Dios van a dejar de ser un misterio. Es verdad que los misterios se nos descubren, pero como son algo que nos supera, siempre será misterioso para nosotros. Es un misterio que tiene que ser eternamente descubierto. Y esto es muy interesante, queridos amigos, porque el cielo va a consistir en estar descubriendo siempre un misterio. Y no se agota, y es eternamente novedoso, y es amable, y es atrayente. Vamos a ver un texto de la Sagrada Escritura para sustentar esto, ¿no? Mateo 13, 11, 17. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vosotros, porque tus ojos ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Texto precioso este que nos presenta Mateo. Son unas palabras misteriosas estas que está diciendo Jesús. Parece que nos descubre sus misterios más a unos que a otros. Parece que son palabras caprichosas de Dios que nos dice: a ti sí te voy a mostrar mis misterios y a ti no te los voy a mostrar. Es verdad que Dios es libre de hacerlo como Él quiera, ¿no? Nosotros debemos respetarle a Dios su libertad. Él tiene sus caminos y sus conductos para revelarse, y sin duda alguna a unos se los ha revelado más que a otros. Además, también vamos a decir otra cosa, ¿no? Mira, es que los misterios de Dios suelen coincidir con quien tiene hambre y sed de Dios, y quien no tiene hambre y sed de Dios. Aunque no podemos hacer aquí una aplicación matemática del asunto, generalmente Dios se revela a quien quiere conocerle, a quien le busca, y se oculta
a quien no quiere conocerle. Por eso se dice por ahí en el refranero nuestro, ¿no?, que no hay razones para quien no quiere entender. Es algo así por el estilo. Dios se revela a quien le busca y suele ocultarse a quien no le busca. Por eso ese pasaje de Mateo 13 nos dice, ¿no? Por eso les he hablado en parábolas, para que no vean, no entiendan nada. No voy a esforzarme en ellos, porque no quieren ver y porque no quieren oír. Y sin embargo, a estos que tienen hambre y sed de mi palabra, les voy a descubrir este misterio. Es decir, que la llave del misterio está para abrir la puerta por los dos lados. Por la parte de Dios, la parte principal de la puerta, pero también por mi parte, por la parte mía. Una de las razones por las cuales Dios se me ha revelado es porque yo he deseado conocerle. Y una de las razones por las cuales Dios no se me ha revelado es porque yo no he deseado conocerle, porque yo no he buscado la verdad, porque yo no he buscado el corazón de Dios. Entonces, Dios dice, ¿para qué me voy a mostrar a quien no quiere conocerme? San Pablo lo va a expresar de una manera muy interesante. Carta a los Romanos 16, 25, 27. Os saluda Erasto, cuestador de la ciudad, y Cuarto vuestro hermano, aquel que puede consolidarnos conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las escrituras que lo presiden, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a los gentiles para obediencia de la fe, a Dios el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay aquí pues una referencia a Jesucristo, a aquel que nos revela un misterio mantenido en secreto durante siglos. Es decir, que nosotros podemos sentirnos verdaderamente privilegiados porque Dios se está descubriendo en la revelación de una manera que la hubiera envidiado muchas generaciones que nos han precedido. Muchos. Es verdad que nosotros, queridos amigos, hoy vivimos en la cultura del relativismo, vivimos en la cultura del escepticismo, vivimos en la cultura del niquilismo, en la cultura de no querer saber la verdad. Y uno dice, pero si justo ahora nosotros vivimos en un momento en el que la revelación de Dios ha llegado a su máximo de apertura. Justo ahora, en este momento, cuando Dios nos ha revelado lo más grande de Él, justo en este momento, ¿nos volvemos escépticos? Justo en estos momentos, ¿nos volvemos relativistas? Justo en el momento donde tenemos todo en la mano, donde hemos tenido 2000 años de historia en la iglesia, donde la fe se ha estudiado, se ha profundizado, se ha escrito. Tenemos este catecismo, tenemos los estudios de la Sagrada Escritura que en la historia jamás generaciones anteriores habían tenido. Nosotros ahora que tenemos todo este conocimiento de Dios, justo ahora nos volvemos relativistas, nos volvemos contrarios a la verdad, justo ahora. Por eso es grande nuestro pecado. Por eso es grande nuestro pecado. Porque no queremos oír. Porque no queremos ver. Y tenemos oídos. Y tenemos ojos. Es grande nuestro pecado. Porque no acogemos el misterio de Dios que se nos está revelando. Continúa el catecismo, ya en este
en esta parte final de este número, cuando nos habla de la Santísima Trinidad. El enemigo principal contra la Santísima Trinidad es este relativismo, es este racionalismo, es este escepticismo que niega el misterio. Los racionalistas dicen que creer en los misterios es degradar la razón, que creer en un misterio es degradar, que eso es cosa de tontos, y eso lo hemos escuchado usted y yo muchas veces. Que eso es cosa de niños, que esos son cuentos inventados, que eso es infantil, ¿no? Yo se lo he escuchado a más de uno por ahí. Y su argumento favorito se suele basar en el argumento que dice que no existe nada intermedio entre lo razonable y lo irracional. Ellos dicen, o es racional o es irracional. Por lo tanto, todos los misterios o es irracional o hay que rechazarlo. Pero nosotros, los creyentes, afirmamos que el conocimiento de lo sobrenatural es más excelente que cualquier sabiduría humana. Porque aunque sea incompleto, hablamos de Dios que supera a todo lo creado. Por eso es mucho más superior. Si Dios nos sigue resultando misterioso, es por la debilidad de nuestra razón. Pero que esa razón débil la acercamos al conocimiento de Dios a través de lo que Él mismo nos ha regalado para conocerle íntimamente. Y esto es precioso, queridos amigos, y es una de las mejores cosas con las que nos debemos quedar de lo que nos enseña este catecismo. Mi razón es débil, pero la gracia de Dios en los dones que Él me ha regalado me hacen fuerte para conocerle íntimamente. Abramos pues, queridos amigos, nuestro corazón y nuestra razón al conocimiento íntimo de la Santísima Trinidad. Y vamos a terminar haciendo esta preciosa oración que nos enseñó Santa Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en la adoración entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén.